chicos, ¿cómo están? Yo soy Ligi Lunita, bienvenidos a mi canal. Un placer tenerlos conmigo nuevamente. Y bueno, el día de hoy les voy a dar unos tips para las personas que sufren de pánico escénico, ya que muchos me escribieron si es que puedo hacer un video hablando de cómo superar su miedo al hablar en público. Entonces, empecemos con el video. El primer tip que yo les puedo dar es conocer nuestros fallos. Conocer nuestros fallos quiere decir que, por ejemplo, tenemos que saber si nos sudan las manos, si nos ponemos nerviosos al momento de hablar, si, por ejemplo, al momento de que vamos a hablar se nos olvida las ideas, se nos van de la cabeza. Y para eso nosotros, tenemos que empezar a practicar lo que es el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es, por ejemplo, cuando hacen mímicas al momento en el que están hablando. Por ejemplo, si ustedes son de las personas que les suda bastante las manos y no pueden dejar de sudar, para que ustedes puedan dejar de hacer esto, tienen que ir practicando. Por ejemplo, algo que yo suelo hacer, porque me suelo poner muy nerviosa, la verdad es que a pesar de que grabo videos o hablo en público, lo suelo hacer bien, en mi opinión, pero sí sé ponerme bastante nerviosa. A mí no me sudan mucho las manos, pero yo creo que es porque, si me comparo años atrás, a mí me sudaban bastante las manos hasta cuando aprendí a hacer esto. O sea, lo que estoy haciendo ahorita, mover las manos, tratar de transmitir seguridad a todos los que están viéndome. Entonces, un tip es justamente eso. Coger y empezar a practicar el movimiento de las manos. Que el movimiento de las manos sea sutiles, que no sean tan bruscos. Ya, por ejemplo, ustedes están hablando, van a hacer esto. O sea, no, tienen que mover y que no pase de la altura de sus hombros. O sea, traten de mover hacia frente, hacia un lado. Y si pasa de la altura de sus hombros, sea para señalar algo. Por ejemplo, hago una exposición frente al público y tengo una presentación, unas diapositivas en la parte de al lado o en la parte de atrás. Entonces, ahí es cuando yo cojo y señalo. ¿Ya? Segundo tip que puedo decirles es, por ejemplo, para las personas que son demasiado nerviosas, yo diría que algo bueno, y bueno, en mi país, en Ecuador, tenemos la valeriana. Entonces, algo bueno que yo les digo para que no estén tan tensos y no estén tan nerviosos, yo lo que suelo hacer es, para controlar los nervios, es al momento de que yo desayuno, muchas veces, obviamente no siempre, pero hay veces en las que cuando yo desayuno, tomo un poquito de agüita de valeriana. Entonces, hay valeriana en gotas. Entonces, yo tomo un poquito ahí, más o menos, del vasito y le pongo unas 5 gotitas de valeriana. Con 5 gotitas para mí es suficiente, no más. Entonces, yo me tomo eso y me calma bastante cuando estoy demasiado nerviosa. Si no tienen valeriana, tómense, por ejemplo, agüita de manzanilla, agua de hierba luisa o cualquier té, menta, cedrón. Un té creo que es refrescante para el cuerpo y además te ayuda a oxigenarlo. Los nervios se dan cuando tu cerebro no tiene el suficiente oxígeno. Entonces ustedes pueden tomar agua pura o té. Hay muchos que tomando café también se les van los nervios, así que el café también es una buena alternativa, pero diría que lo tomen siempre y cuando sea en el desayuno, más no lo tomen antes de su exposición, porque a veces tienden a tener mucho, ¿cómo les digo?, ponerse hiperactivos. Entonces va a haber un rato en el que ustedes están con toda la adrenalina y no se les va a entender bonito el mensaje. Tercer tip. El tercer tip que yo les puedo dar es relajarse. Relajarse. Y ¿cómo se relajan? Respirando. Al momento de que ustedes, por ejemplo, van a hacer una presentación, al menos en la universidad ustedes hacen bastantes presentaciones ante sus compañeros o ante el ingeniero, el profesor, el licenciado. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, lo que yo suelo hacer es, a pesar de que me suelo poner nerviosa y en verdad suelo temblar, lo que hago es coger y respirar. Tratar de respirar, relajarme, tratar de respirar, relajarme. Y al momento que me toca pasar, entonces es como que cojo y me paro al frente y a pesar de que todavía sigo temblando, ojo, a veces sí suelo temblar, sigo respirando, inhalo, exhalo despacio y lo que hago es inhalar y exhalando, o sea, coger aire, botarlo, pero así, despacito, no estar, eso no, despacio. Entonces eso me ayuda a relajarme bastante y a olvidarme de los nervios.
Un cuarto tip que les puedo dar es que tengan un apoyo impreso, o sea, una hojita en donde ustedes tengan las ideas fundamentales de lo que van a hablar, siempre y cuando eso sea una exposición o cuando tengan que hablar frente al público de alguna idea, de algunas ideas que quieran transmitir. Cuando sean presentaciones, sí pueden tener su hoja, pero esa hoja la tienen que dejar a un lado al momento que van a exponer. Igualmente sería cuando ustedes tienen que presentar algún trabajo o presentar ideas, por ejemplo, si ustedes trabajan y les pide a su jefe que ustedes tienen que presentar un proyecto. Entonces es necesario que ustedes tengan las ideas de lo fundamental que puede tener el proyecto o el tema del cual están hablando y ese papel dejarlo al momento de hablar. Y cuando empiecen a hablar, sean seguros. No importa si, por ejemplo, cuando están hablando, a mí me suele pasar, algo que me suele pasar es que yo me suelo trabar, así como ahorita, pero no es tanto. Entonces, ese sería el quinto tip, ser seguros, porque al momento de hablar, si por ejemplo dijeron algo, déjenlo pasar, sigan hablando, no se queden callados. Y si se dan cuenta de su fallo, no se asusten, ustedes continúen hablando, porque muchas veces, por ejemplo, digamos, están exponiendo y se equivocan en algo y es como que dije mal, y no es eso, o sea, la persona que está hablando, es decir, ustedes cuando estén hablando tienen que ser seguros. Si ya dijeron algo mal, déjenlo pasar y tienen que ser ustedes para ser seguros. Entonces lo que tienen que hacer es tratar de pararse, estando aunque sea solos en su cuarto y comenzar a hablar solos, ir practicando solos. Al momento que ustedes van practicando solos, con esa práctica van a tener más seguridad. Yo lo que hacía era practicar sola. Por ejemplo, yo tenía que hacer exposiciones, yo tenía mi papelito, mi apoyo, lo que tenía que decir. Entonces yo cogía y practicaba sola. O si no, le decía muchas veces a mi mamá, le decía, mami, véame, y ella me corregía. Eso es una segunda opción, si es que ustedes quieren aprender a ser seguros, es coger a alguien de confianza y decirles, exponerles a esa persona. Entonces esa persona les va a ayudar, porque les va a decir en qué están fallando y les va a ayudar a corregir. Por ejemplo, yo lo que hacía era exponerle a mi mamá y mi mamá me decía, te falta mover un poco más las manos, te toca aprender a hablar bien. O sea, me tocaba hablar bien, exponer bien. Muchas veces me pasa lo mismo que me pasó hace un momento, que estoy hablando y me pongo un poquito nerviosa y se me olvidan las ideas de la cabeza, pero yo continúo hablando. Entonces, si por ejemplo a ustedes les pasa que van a hablar y comienzan a trabarse bastante, cojan y respiren mientras van hablando. Ya. Entonces, cojan y hagan eso siempre, 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 para evitar que se traben demasiado. Cojan y respiren antes de exponer. Y sobre todo, lo que yo suelo hacer es que al momento en el que paso, expongo y miro a mis compañeros. Bueno, si tienes a sus amigos de confianza, véanles a ellos, es como que expónganles a ellos y traten de ver siempre a las 3 direcciones, izquierda, centro, derecha, si es que pueden cuando sean presentaciones. Ahora, si es una presentación, por ejemplo, yo tengo que exponer un proyecto para mi trabajo y es algo profesional, eso sí, concéntrense y hablen a la persona o a las personas que va dirigido su poder de convencimiento. Ese es un quinto o sexto tip, ya me perdí. Pero ese tip es tener convención, o sea, convencer a las demás personas de todo lo que ustedes están exponiendo. Entonces tienen que comenzar a tener un fuerte convencimiento, ¿ya? Y para tener un fuerte convencimiento tienen que coger y tener, obviamente, los pasos previos. Tratar de ser seguros, ver los fallos para poder corregirlos y sobre todo practiquen, siempre practiquen aunque sea solos antes de la exposición y tengan un apoyo, o sea, de las ideas que van a decir. Las presentaciones, como les dije, tienen que ser cortas también. Igual cuando en el ámbito profesional, entonces cuando van a exponer tienen que tener clara la idea de lo que van a hablar y no aprenderse todo textual. Entonces lo que tienen que ustedes hacer es tratar de ir practicando aunque sea solos. Muchas veces dicen que es bueno coger y hablar frente al espejo. Yo no lo hacía, la verdad. Yo lo que hacía era pararme en un rinconcito y hablar y hablar. Y cuando ya me sentía segura, ir donde mi mamá y decirle, mami, tengo que exponer. Y le daba el papelito
y les ponía, o a veces mi mamá ni siquiera leía el papel, pero sí me veía mucho cómo me movía, cómo me expresaba, cómo hablaba, y me decía, trata de hablar más claramente. Entonces, mientras ustedes más practican con una persona, más van a tener seguridad, más van a poder controlar los nervios al momento de pasar, y idealícense en ustedes cómo sería su presentación, y en base a eso ir practicando. Entonces, sin más que decir, les dejo, y cuando apliquen todos estos tips, me dejan ahí un comentario acá abajito y me dicen cómo les fue con estos tips, si pudieron superar sus miedos. Si algo que nunca les va a fallar es tomar agüita. Tomen agua 1 hora antes, obviamente, 1 hora antes de cada presentación. ¿Por qué 1 hora antes? Porque a veces ir al baño, entonces media presentación o al inicio no queda. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que les guste el video, y si les gustó, denle like, manito arriba, suscríbanse. Y si no saben, estoy sorteando camiseta de lo que ustedes quieran, una camiseta serigrafiada, mascarillas coreanas. Ustedes pueden ver todo en mis redes sociales que les dejo aquí abajito, y vayan, corran, y ya saben, entre más mejor. Y obviamente el sorteo es nacional, es para Ecuador, pero estoy pensando hacer un sorteo internacional. Vamos a ver cómo nos va en este. Así que, sin más que decir, nos vemos en una próxima ocasión.